Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien desea tomar la palabra, adelante, por favor. Es, ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Pues ahorita escuchando lo que salió en la Biblia, bueno, que les quería compartir algo que pasó en el instituto. ¿Se acuerdan que le había comentado de la persona que le habían hecho una hipnosis y que va mejor? Pero ese día que estaba haciendo yoga, estaba dando la clase el sábado pasado. Le dio una crisis muy fuerte, como una convulsión, pero muy, muy fuerte que la desvaneció, casi llegando al desmayo. Y yo les había compartido sobre el llama del Yoga Yogismo, de lo que habla el maestro, entonces se los estaba leyendo y traía el libro en la mano. Eh, y ya ahí lo puse, lo tenía al lado, después de que terminamos las asanas y trataka, y fue cuando ya se empezó a poner mal. Entonces me acerqué a ella y yo traía el libro. Entonces, pues se lo mostré, o sea, lo primero que me vino a la mente fue que enseñárselo, ¿no? Y pues le estuve hablando y así. Y, y pues sí, yo también entre mí, pues le pedí al hermano mayor porque la verdad fue una crisis muy fuerte. Y de repente empezó a reaccionar y se empezó a parar, pero no quiso ayuda, ella solita se paró y ya al final ya nos dijo, ya me siento mejor. Estábamos pues, sus sobrinas, eran tres, estaba Maya y otras alumnas, ya éramos 9. Fue el primer día que éramos bastantitos, que éramos 9 en total. Entonces, me dice, él estaba a mi lado, o sea, el maestre, ¿no? La imagen, él estaba ahí parado y me dijo, levántate, tú puedes, levántate, como sea, pero levántate. Dice, y yo me levanté. Entonces, la verdad sí se me estremeció, pues la piel y todos nos quedamos así, ¿no? Y dice, él estuvo ahí al lado de mí. Entonces, pues les quería compartir porque para mí es una experiencia muy bonita y con lo que escuché en la Biblia ahora, pues lo confirmo, ¿no? Son cosas que a lo mejor no entendemos en lo físico, aquí en lo material, pero sí existe y existe la ayuda. Yo creo que cuando uno está en el buen camino, maestro. Y pues no sé si algo me pueda compartir, gracias. No, pues simplemente es una experiencia y hay que seguir adelante. Acuérdense que lo más importante es lo que tenemos que presentar al mundo. Una reeducación, unas posibilidades de encontrar mejor salud, porque muchos entran a todo esto por salud y también por la conciencia de darnos cuenta cómo hemos llegado aquí, qué instrumentos y oportunidades tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Es lo que yo tendría que compartir. ¿Alguien más desea compartir algo? Preguntar. Maestro, muy buen día a todos. Buen día. Sí, sí, buen día. Me recuerda leyendo al maestro Ferrier que dice que el candidato en el sendero al ir practicando disciplinas tiene que estar consciente de que se va a ir metiendo poco a poco en el terreno de la metafísica. Eso es. No sé usted qué puede decir. No, pues simplemente estamos en la metafísica y en la física.
sería erróneo pensar que nada más lo que vemos y tocamos es lo real, eso es falso. Desde el ángulo científico, inclusive, el magnetismo no se ve, pero se ven sus efectos. Las leyes que están reflejadas en fórmulas, son leyes más que fórmulas, también. Y vemos claramente cómo dominan toda la vida en el universo, inclusive a nosotros, pero no son visibles, son visibles sus efectos, pero no sus causas. En fin, así también el sentido espiritual, el sentido de qué es lo que impulsa a estar latiendo al universo, expandirse, contraerse, inclusive nuestro mismo cuerpo. Y ahí vemos las cuestiones de cuando alguien tiene ganas de vivir, cómo se llena el corazón de alegría. Cuando alguien pierde el sentido de la vida, el corazón se entristece y todo lo demás se empieza a deteriorar. Sí, la física y la metafísica, pues es no, ¿dónde está a veces el límite? Si interactúan, se interpenetran, pero hay que tener cuidado con la especulación, porque luego al rato la gente nada más está esperando milagritos, pero no hace nada. La cuestión es ir caminando y si suceden cosas, maravilloso, me confirma que esto tiene sentido, sigo adelante. Entonces sí, la metafísica, pero hay como también charlatanería y también en la ciencia hay charlatanería, disculpen, pero así también es. ¿Sí? O sea que se dice muy fácil, pero no se comprueba nada, es la charlatanería. Que tengan buenas o malas intenciones es otro tema, pero que en concreto se nota la falta de comprobaciones. En fin, hay que seguir adelante integrando. El yoga trata de integrar lo subjetivo y lo objetivo, la física y la metafísica, en el sentido correcto de la palabra metafísica, porque hay gente que se ha apropiado de ese término y lo usa en la forma especulativa. Puede hacerlo, sí, pero creo que sería más sensato si presentara los fundamentos. Hay gente seria en esto y hay gente que no lo es, como en todo. En el arte hay charlatanes y hay... Una de las cosas que distinguen al arte es que son piezas únicas, no se hacen en serie. Tienen algo que tiene original, de una manifestación en presente, única, irrepetible. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Adelante. Gracias. Maestro, y nada más, bueno, otra cosa, compartir que ayer que fue a terapia me dijo su mamá que a partir del sábado ha estado mucho mejor y ya no le ha vuelto ninguna crisis. Entonces, bueno, pues a mí me da mucho gusto y como dice usted, no es que uno pues, se cuelgue de milagritos o algo, ¿no? Sino que ella está trabajando en sus disciplinas y está trabajando en su terapia, entonces está siendo consciente. Entonces, pues eso es lo que interesa, ¿no? El caminar en lo consciente. Gracias, maestro. Y tal como usted lo describe, es una convulsiones epiléticas. Y la epilepsia tiene muchas causas, no es una sola. Desde temas de falta de interconectividad de las neuronas, hasta historias emocionales, hasta, bueno, tantas cosas. El mundo del inconsciente es muy complejo meterse y quererle ahí alborotar. Deja que se arregle solo. Y sobre eso, entonces, mejóralo, edúcalo, que tome más confianza en sí mismo, que sepa que hay muchas cosas por descubrir y por encontrar dentro y fuera de uno mismo. Si logramos eso, las cosas se transforman, ¿sí? Porque es darle sentido al orden y a lo justo, lo correcto. ¿Alguien más desea preguntar o comentar algo?
Gracias, maestro. En la palabra. Adelante, Nartardón. Y buenos días. Buenos días, maestro. Yo hoy quería preguntarle sobre la cultura náhuatl, que yo no conozco bien, y saber si el maestro Laferrier, he leído el índice de todos los propósitos psicológicos y no lo veo ahí, las culturas precolombinas que él abordó tanto, ¿no? Los propósitos que yo he estudiado, hasta donde yo he estudiado, no lo veo ahí, pero seguro que usted me puede dar alguna referencia. Gracias. Sí, el mundo náhuatl, no nahual, no. Nahual es otra cosa. Náhuatl es una lengua y es una cultura que se extendió por todo lo que se llama el altiplano mexicano, que abarca desde algunas zonas ya de Veracruz, algunas zonas del Estado de México, de Querétaro, junto con la Chichimeca, los toltecas, pero hablaban esa lengua que les facilitaba intercambiar conocimientos, intercambiar bienes y servicios y también el sentido del descubrimiento del orden superior espiritual. Fue una gran cultura. El maestre de la Ferrier, cuando pasa por Guatemala, dice él que le interesó y fue empapando de toda la envergadura de la cultura maya. La cultura maya no es del altiplano mexicano, la cultura maya es de las selvas de México, Guatemala y algo de Honduras y El Salvador. Es otra cultura que tuvieron interconexión, eso es obvio. Y las fuentes de su... A ver, ¿pueden apagar por favor los micrófonos? Sí, sí, Alguien tiene prendido su teléfono. Digo, soy su... yo, que estoy intentando apagarlo, soy yo, perdone. Ok. Entonces, el náhuatl todavía se habla como lengua y es una cultura, bueno, en base a la comida, en base a las tradiciones, que luego se fundió con el catolicismo y que generó un sincretismo muy particular. Yo llegué a platicar con gente que se llaman los concheros ahí de la Virgen de Guadalupe, que son los que bailan, danzan con sus sus pechos desnudos y sus cascabeles en sus tobillos.
y sus plumas y todo eso. Y ellos me decían, es que los católicos piensan que le estamos rezando a la Virgen de Guadalupe, pero en realidad le estamos rezando a Tonantzin, que es lo mismo. Ya nos aclaró el venerable Satarhat José Machelli que Tonantzin significa río de amor, Tonantzin. Y también Guadalupe en árabe significa río de amor. Entonces es lo mismo. Entonces el tema es que podemos hablar, es que son culturas que se engloban en el mundo náhuatl, pero los teotihuacanos fueron de los más antiguos del altiplano. Los totonacas, pues son totonacas. Los mixtecos zapotecos, ¿sí? Por hablar de las grandes culturas del Golfo, los olmecas, es otra cultura. Pero en un momento determinado el náhuatl fue como la lengua oficial y las costumbres se esparcieron por todo el altiplano e inclusive en el mundo maya, cuando el mundo maya ya había desaparecido como en el año aproximadamente 650, 700 por ahí, la actividad en los centros ceremoniales. Luego vino otro posclásico en los mayas en el año como 1100, donde se fundieron los mixtecos, zapotecas, toltecas y los mayas. Y entonces vino Chichén Itzá, Uxmal y muchos otros centros ceremoniales. Pero la gran ceremonia siempre fue unir el cielo y la tierra, el orden celeste con el orden y reflejarlo en el orden terrestre. Pero la cultura náhuatl es muy amplia y fue de intercambio. Una de sus expresiones más importantes es la X, que se encuentra en sus dibujos. Recuerden que ellos no hablaban su lengua por letras y palabras, así como tales, sino por símbolos o signos. Y el signo que ejemplificó el náhuatl fue la X, que habla de intercambio, de buscar el centro de los cuatro elementos buscando el retorno al quinto sol. Son culturas ya habladas por el sublime hermano mayor, el venerable Machelli, muy avanzadas en su concepción, muy avanzadas. No recuerdo ahorita si el maestro menciona como náhuatl, pero sí habla algo de Teotihuacán, habla algo del mundo maya, habla algo del Popol Vuh, del Chilambalam y de otras cosas. Entonces, no creo que por omitirlo, simplemente que no le dio tiempo. Si citó más de 2.500, 3.000 autores y sus diferentes ramas, ¿no? Pero sí, y el maestro Estrada, por ejemplo, le dio mucha importancia al retorno de Quetzalcóatl, que es clásico de la cultura del altiplano donde se habló náhuatl, ¿sí? Y se sigue hablando náhuatl en algunos pueblos que no están tan influenciados día con día con las ciudades y el comercio de afuera, porque ya hay jóvenes que ya no hablan náhuatl, aunque sus padres les hablaron, pero era la lengua de intercambio en todos los niveles, tanto de bienes materiales, los comerciantes, los conocedores de símbolos y escribanos y agricultores y de las ciencias y artes naturales se hablaba náhuatl, como también en los oficios de tipo iniciático, de tipo introductorio a nuevas dimensiones de la vida que están aquí también, pues se hablaba náhuatl. No quiere pero no debemos omitir que cada una tiene su identidad. Vuelvo a decir, los teotihuacanos no son los totonacas, son teotihuacanos. Aunque llegaron a tener muchos intercambios, especialmente de Teotihuacán, que fue el primer gran imperio del altiplano. El altiplano
Se da por un efecto muy particular, de una vez lo explico para los que no lo conozcan. Es una tierra más o menos entre 1500, 1600 o 1700 metros de altura hacia arriba, 2000 y pico, 2200, pero en grandes extensiones, ¿sí? Porque en el Golfo y en el Pacífico suben dos sierras, la oriental y la occidental, y luego entre ellas forman el altiplano, entre ellos algunos bosques, entre ellos algunos desiertos, ¿sí? Llegan, por ejemplo, en el norte como hasta la zona de Matehuala, antes de llegar a Saltillo. Bueno, hasta Saltillo llega el altiplano porque las alturas esas llegan y luego ya bajan, ¿sí? Después del río Bravo, y un poco antes ya baja y ya no es el altiplano. Pero ese altiplano es entre 1500 en entre zonas montañosas que pueden llegar a los 2000 y pico como altiplano. Teotihuacán está sobre 1900, pero hay picos de 4000 y bueno, no se diga de los tres clásicos nevados del pico de Orizaba, el Citlaltépetl, el de Lucero de la Mañana, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. ¿Mm? Pero el altiplano es un fenómeno que se da de las costas hacia el centro de México. ¿Mm? Y hay veces que hay carreteras que pueden tener 130 o 140 kilómetros de recta, porque no hay nada más que puro desierto o semidesierto. ¿Mm? En fin, pero es la gran cultura la que engloba. Ahora, los mexicas es otro concepto. Los mexicas no, de ahí viene la palabra mexicano, mexica, mexicano, ¿sí? Que a lo mejor fue una deformación de algún español por ahí que empezó a decir mexicano, pues digo, mexica, pues mexicanos, ¿sí? Pues puede ser y luego se influenció y se hizo una costumbre. Viene del concepto mexica. Los mexicas tienen origen, tienen sus mitos particulares y también fueron la base de lo que fuera posteriormente los aztecas, los que venían de Aztlán. ¿Mm? Por eso se llaman los aztecas, porque venían de Aztlán, una ciudad entre mítica y real. En fin, ya me piqué porque es un tema que, bueno, me encantó a mí desde adolescente y luego me reafirmó mucho cuando lo empecé a ver cómo hablaba el venerable Satahat Machili, que conocía muy bien todos estos temas y había tomado contacto con los grandes investigadores en su tiempo, aunque se siguen descubriendo algunas cosas y eso no se para, ¿no? Y vienen teorías y luego contrateorías y todo lo demás, pero hay cosas básicas. Pero no es lo mismo decir náhuatl que decir mexica y decir mexicano, es otra cosa. Nada más hasta ahí yo. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? Muchas gracias. Los grandes guerreros imperiales fueron los aztecas. Los sabios conocedores del plan superior, los toltecas. Los orfebres y artistas, los mixtecos zapotecas. ¿Sí? Los totonacas, los que llegaron a reflejar una visión cósmica en su gran ciudad de Tajín y que celebraban este famoso vuelo de los 5 voladores de Papantla, que es muy hermoso, los 13 círculos que hacen como descenso de la luz solar y tiene reflejo de lo que se manejó en la cultura náhuatl de los 13 cielos y los 10 infiernos. Los 9 infiernos, perdón. Da 22. Y empezamos con el tema de entonces, ¿de dónde vino este tema de los 22? A lo mejor los mismos voladores de Papata no lo conocen, pero están reflejando toda la espiralidad
de ascenso y descenso de la vida. En principio, muchos de los mitos y de la gran cultura en toda esta zona era, claro, agrícola, porque tenían que comer, tenían que vivir, tenían que sobrevivir. Pero además de la cultura agrícola, hay una gran cultura cósmica. Y eso es realmente asombroso. Por ejemplo, no voy a dar una pauta, aunque ya va a sonar el cupo. Los antiguos mexicas, vamos a ver, dentro de la cultura náhuatl, no veían el cielo y el infierno. Veían ciclos, tiempos de Quetzalcóatl y tiempos de Tezcatlipoca, tiempos de oscuridad y tiempos de luz. No tenían conflicto con uno o con otro. Sabían que había tiempos de oscuridad y de luz, como lo hay en el día y en la noche. Y en base a eso configuran una visión no divisoria, como fue en Europa con el infierno y el cielo, sino integradora de que son formas de que el universo se recrea infinitamente. Ellos nunca tuvieron un infierno, pero tuvieron al Acuatlicue, la come inmundicias que desbarata todo para volver a dar a sus hijos todo el alimento para que vuelvan a crecer. Casi unas reencarnaciones. O sea que todo se hace como composta y se pudre en la tierra para dar nuevo alimento a todos, a sus hijos. Tenían una visión realmente muy integradora. ¿Sí? No sé cuántos lo llegaron a comprender de su mismo tiempo, pero esa era su visión. Y es asombroso. Esto también lo encontramos en Tiahuanaco, en Bolivia. Esa visión integradora de las grandes culturas antiguas de América. Ojalá sigamos desarrollando ese aspecto tan importante, integrador, y más que buenos y malos, veamos etapas, conciencias o inconsciencias. Muchísimas gracias, que pasen un día hermoso, porque estamos de día, ya pasado mediodía en Europa, y en Chile pues también, están todavía media mañana. Muchísimas gracias. Pax. Gracias, maestro Bye. Pax. Gracias. Gracias, maestro Pax. A A los los hermanos Pax. Chile, les, a todos los hermanos. les Gracias, pido maestro. que tengan consuelo por